Buenas noches a todos, jóvenes. De nuevo, ya después de estar hablando en bambalinas, vamos a hablar de lo que es distocia de hombros. La distocia de hombros es un accidente que puede ocurrir. Es algo que todas las mujeres que tienen un parto normal pueden tener una incidencia. Sí es importante tratarla porque sí puede tener complicaciones, incluso hasta la muerte, tanto de la criatura como de la madre. Existen factores importantes para distocia de hombros. El primero es la diabetes gestacional. Porque la diabetes gestacional, aparte de causar macrosomía, aumenta el diámetro biacromial. Y, perdón, jóvenes, que estoy un poquito disfónico. Aumenta el grosor del panículo adiposo del paciente hijo de una madre diabética. Tenemos que entender que el 90% de las pacientes que van a tener distocia de hombros no lo vamos a poder predecir. Suena como a la hemorragia posparto, doctor Ferreto. Exacto. Pero si usted tiene factores de riesgo, como paciente diabética, paciente que ha presentado distocia de hombros anterior, una paciente que haya tenido anomalías dinámicas del trabajo de parto, pues debe de ponerle bastante atención. Fetos que le han pesado arriba de 3.500, 4.000 gramos, arriba de 4.000 gramos, también tiene que tener usted ese cuidado. Entonces la distocia de hombre lo vamos a revisar, pero no es más que cuando sale la cabeza fetal, uno o dos hombros pueden quedar atorados, por decirlo así, en el canal vaginal y eso es una complicación. Si existe la distocia de uno de los solos hombros, usted le va a ir muy bien, en la mayoría de los casos va a poder hacer sus maniobras. Pero si ya hay dos hombros que usted no puede palpar, yo creo que sí es importante, aunque la literatura dice que no, tratar lo más pronto de tener todo el equipo listo para una cesárea. Entonces vamos a ver aquí, como dicen ahora, pues no tenemos derecho de autor, es una clase que sacamos de la web y el concepto que pone aquí el autor es la detención del proceso del parto tras la salida de la cabeza fetal, tal como lo dijimos. Frecuencia menos del 1% de los partos, gracias a Dios. La unilateral, o sea, de un solo hombro, pues va a tener un mejor pronóstico, obvio, pero si ya son los dos, es una distocia ósea. O sea, usted tiene que entender que lo que está impactando en el pubis y en el sacro, pero más que todo, si es bilateral, es el hombro, es un hueso, no es una parte blanda, que obviamente pues tiene una abducción y una aducción, pero hasta cierto límite. Entonces, todas las maniobras que nosotros vamos a hacer, lo que van a tratar de hacer es disminuir este diámetro biacromial y aumentar el diámetro de la pelvis para que pueda salir el bebé. Lo primero que tenemos que hacer cuando detectamos, sale el bebé y se hace el signo de la tortuga, es decir, que sale el bebé y se regresa a la cabeza. Piense ya distocia de hombros y pida ayuda. Lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda, porque tenemos que entender que cada minuto que el bebé está dentro, ya sacó su cráneo, su cabeza, pero todavía está su cuerpo dentro, va a bajar el pH 0.04 unidades por minuto. Es decir, que ya en 5 minutos ya tenemos un bebé que puede estar ya en un proceso de acidosis y ya puede morir. Como lo dijimos, puede haber distocia del hombro anterior, posterior o bilateral. Dígase, unilateral o bilateral. Si usted logra, o sea, si sale el hombro posterior y el anterior no, pues es una distocia del hombro anterior. Y viceversa, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que estar ustedes, que mira el signo del cuello de tortuga, es decir, sale la cabeza y se retrae, se queda pegada hacia, hacia la vulva, usted va a ir a tocar. Si no toca ninguno de los dos hombros,
ya se va a otro tipo de maniobras y lo mejor sería hacerle una maniobra de Sabanelli y regresar ese bebé dentro del útero y pasarlo a sala. ¿Por qué explico esto que es parte última de la clase? Porque lo que queremos nosotros es realmente salvar la vida del binomio materno-fetal. Y cuando es una distosia bilateral, o sea, de ambos hombros, lo más seguro es que ese bebé, si sale, va a salir fracturado y lesionado, y no es tan fácil fracturar una clavícula, y lo mejor sería pasarlo a sala de operaciones. Ejemplo, en el lugar donde yo me entrené, allá en Guatemala, en el Seguro Social, cuando nosotros decíamos la palabra agudo, era un código para saber que inmediatamente esta paciente tenía que pasar a sala de operaciones. Teníamos la ventaja que la labor de parto quedaba en el mismo lugar, en el mismo piso, en el mismo, por decirlo así, hospital. A 20 metros estaban 5 quirófanos en ese entonces, en el año 2003. Y había un externo que era el encargado de ir a llamar a anestesia, otro de verificar que estuvieran las soluciones colocadas, otro que la iba a lavar, otro que le iba a poner la sonda Foley. Ya sabía quién era el R2 o el R3 que iba a entrar, quién le iba a ayudar y la paciente tenía que tener el bebé afuera en menos de 5 minutos desde la palabra agudo. Nosotros en el hospital que ejercemos, pues son diferentes las cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante, todo es importante. A mí me da risa cuando leo las clases y las miro atrás, digo, acá rato digo importante, pero es que realmente casi todo es importante, ¿no? O sea, porque las vidas realmente son vitales, ¿no? Entonces, es esencial el diagnóstico entre distosia unilateral, usted va a hacer un tipo de maniobras, o bilateral, que las voy a explicar. ¿Qué morbilidad va a existir? Tanto fetal como materna. Y ahorita vamos a hablar de las complicaciones que puede tener una madre por una distosia de hombros. Desgarro grado 3 o grado 4, recordemos que vamos a traccionar, como vamos a ver en las maniobras. Una pérdida sanguínea importante. El paciente obviamente va a tener una gran probabilidad de tener una hemorragia postparto por haber traccionado tanto y el lugar donde está, la vejiga, la uretra. El piso pélvico va a tener muchas complicaciones. Puede haber una incontinencia fecal. La paciente puede estar meses en lo que se repara. Pueden tener lo que mis maestros llamaban una cloaca fecal. Es decir, que la vejiga y el recto se pueden unir y la paciente va a defecar y orinar por el mismo lugar. Las fístulas, por decirlo así. Va a existir una maniobra donde se hace una incisión del pubis para separarlo. Imagínense ustedes, y ahí se va la vejiga, uretra y todo eso, y entonces eso ya no se debería hacer, pero se hace. Cuando uno está bajo el estrés de querer traccionar, ya por sí hay partos que uno tiene que traccionar un poco más fuerte de lo normal. Imagínense ustedes, hay casos anecdóticos. Contaba una doctora que venía de otro país, eh, que ella fue al África. Ya se imaginarán ustedes quienes venían antes aquí a ayudar a Guatemala y eran emisarios en otros lados. Dice que fue al África y cuando fue al África llegaron a atender un bebé que ya no tenía la cabeza porque fue tanta la tracción que realizó que la cabeza quedó afuera y el cuerpo adentro. Pues fue un caso anecdótico que ella contó. La rotura uterina, por supuesto, ¿verdad? Usted mira el anillo patológico de Bandl y ya va a ver que puede haber una rotura, ¿no? Entonces, a la mamá, si le va bien y sobrevive, le puede ir muy mal a la larga porque son complicaciones que realmente no van a mejorar. Con el bebé, la principal complicación es la muerte. Segundo, una asfixia por la acidosis. Como dijimos, baja el pH 0.04 unidades por minuto. Miramos nosotros que aquí dicen, mire, se presenta en un solo 10% de los casos. Hay que entender que la mayoría de casos
unilaterales les va a ir bien. ¿Qué traumatismos pueden haber? Son mecánicos y por tracción y por fracturas de todos estos plexos que van aquí. Una fractura de la clavícula, que de hecho hay una maniobra que ante no poderlo sacar por cesárea, se quiere fracturar la clavícula, el húmero, una dislocación cervical, las lesiones del plexo braquial, vamos a ver las lesiones de Krumple, que vamos a ver, hipoxia fetal y sobre todo lo que a mí vi en varios casos era la muerte. Entonces nosotros podemos ver la parálisis de Duchenne, de Krumple, otras que son mixtas, y realmente si ya les va mal a estos pacientes la recuperación, imagínense usted tener que ver un bebé que está en sus primeros días de vida ya con una complicación de esa que puede realmente afectarle si no es bien tratado toda la vida. Y si es un bebé asfixiado, ¿qué no? Y eso puede pasar en países como los nuestros, donde la mayoría de estas criaturas se atienden en el área rural, donde no vamos a tener un quirófano disponible todo el tiempo. Es más, los hospitales donde nosotros laboramos aquí no está disponible un quirófano y un anestesiólogo todo el tiempo como debería haber, porque llegan muchos politraumatizados, ¿verdad? Están las salas libres y de repente, ¡pum!, ¿verdad? Lo que llamamos es un accidente colectivo y se nos llena. Y si pasara esto, ¿qué vamos a hacer? Pues simple y sencillamente no podemos pasar a la paciente a sala. Nuestro querido Oriente, donde hemos dicho en otras ocasiones que es un lugar de antagonismos. Miramos que nuestra bella Zacapa, primer lugar con obesidad, pero el corredor seco, que incluye Zacapa y Chiquimula, los primeros lugares con desnutrición. Un lugar de desfases, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la educación no está bien dirigida y seguimos aumentando la obesidad y la desnutrición y no cambian las políticas. ¿Y por qué tienen que cambiar las políticas? Porque las políticas son las que dirigen la educación, dirigen la salud. Y seguimos viendo que pues, los dos extremos van creciendo y esas enfermedades, y viene la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades coronarias y todo lo que epigenéticamente vamos a transmitir al bebé. Y por el otro lado, la desnutrición. Entonces son problemas realmente por la falta de educación. Porque solo alguien que no tenga educación, una educación significa que lo viva, que lo crea, no que como normalmente nos hacen que solo nos dicen leer el libro y mire, la obesidad es mala y uno es obeso y no cambia. Entonces eso realmente no es aprendizaje. Y con la desnutrición, pues sí, no se puede hacer nada, ¿no? En ese sentido, por muy educado que sea, si usted no tiene la plata para comer y los recursos, pues no, ¿no? Entonces es un cambio de política. Regresando, ¿verdad? La obesidad, principal factor de riesgo, pero sobre todo por la diabetes. Si usted tiene obesidad materna, también puede tener restricción del crecimiento intrauterino, porque la placenta puede llegar a obstruirse, tiene venas y también puede tener una ateromatosis, una obstrucción, y el bebé tener una restricción, como lo miramos en los pacientes con oligohidramios, en la mayoría de los casos. El paciente postérmino, aquel paciente que sigue creciendo, que pasa 41, 42 semanas, ya ningún bebé debería pasar de las 41 semanas realmente. Las relacionadas con la estenosis pélvica, una paciente que tenga una estrechez pélvica también puede ser, o una pelvis con una anatomía anómala, puede ser una distosia de hombros, ¿no? Una talla baja, defectos en la marcha materna. Usted mira el rombo de Michaels, en la parte arriba sacra de la paciente, la parte posterior, y usted mira que hay una anormalidad del rombo de Michaels, que era lo que habíamos visto al principio de la rotación para poder nosotros ver cuál era el tipo y la tendencia de la pelvis. Eso nos puede servir. Eh, ¿Tiene algo que ver con que el bebé encaje o no encaje con la distosia de hombros? No, porque es independientemente del cráneo de los hombros. El peso sí es un factor de riesgo, como lo vamos a ver a continuación. Hay quienes hablan de 4.000 gramos, de 4.500, de 5.000.
lo que es importante entender que estos estudios son hechos en otros países y lo que les he enseñado yo es que la estadística inferencial, es decir, este estudio yo lo puedo aplicar a mi población solo si ese estudio, la muestra hubiera sido sacada de esta población, pero estos estudios son hechos de otros países, de otras poblaciones. Yo creo que tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros no contamos con estudios y deberíamos de realizarlos y ver a las pacientes que tuvimos distocia de hombros y qué peso era el que tenían, pero no contamos nosotros con ese estudio. De hecho, ustedes me comentaron que en estos meses que han estado en el hospital, pues no han visto distocia de hombros, ¿no? Entonces, ¿qué? Pero nosotros estábamos, acordémonos de que estábamos hablando de 70,000 partos al año, pues en ese entonces, año 2003, yo creo que sí había un poquito de mayor probabilidad de tener eso, ¿no? Nosotros atendíamos a veces 10 partos en una hora, imagínense, de externos. Ahora pues ya no es así porque hay otras universidades y hay más estudiantes. Otro factor es la predicción de la estimación del ultrasonido. Nosotros en promedio hablamos de un 10% del error de la estimación. Aquí dice 8 más a 12. 8 más 12, 20 dividido 2, el promedio es 10. Entonces va con la literatura. El 10% es el error. La constancia del peso es del 10% del error y de la estimación siempre va a ser del 7% de las semanas. Miren esto, distocias en fetos con peso fetal menor de 4,000 gramos, el 60%, pero afecta el 25% de los fetos con peso superior a los 4,500. Hay quienes dicen en Estados Unidos las guías que debería de hacerse cesárea profiláctica solo si es arriba de 4,500, pero estamos hablando de otras anatomías, de otras tallas, de otros pesos. ¿Será la misma talla en Guatemala la de una mujer promedio que la de Estados Unidos? Definitivamente no. Nosotros lo miramos, ¿verdad? Que se fue mi primo y todos medimos 1,60, pero el primo se fue a Estados Unidos de chiquito y mide 1,80. La nutrición es diferente, la pelvis va a crecer más y va a tener mayor chance de poder sacar un bebé más grande. A estas pacientes que han tenido una distocia de hombros anterior, pues tienen un 10% de volver a tener el riesgo. Dice, se debe optar por vía abdominal del parto a fetos con peso estimado arriba de 4,000 en población en general y 4,500 en diabéticas. No todo lo que está escrito está en piedra y no debemos de llevarnos por todos los protocolos. Yo siempre les he enseñado a que ustedes tienen los datos y ustedes tienen que tener ese juicio crítico para analizarlo. Miremos arriba. Distocia en fetos con el peso fetal menos de 4,000 gramos, el 60%. Y solo el 25% con fetos superiores a 4,500. Entonces contrasta con lo de abajo, ¿no? Entonces usted tiene que tener ese juicio, ¿no? Hágale una medición del panículo adiposo y si le da arriba de 10 milímetros y tiene una paciente diabética, tiene una paciente que es obesa, que ya tuvo una distocia anterior, que usted mira la parte posterior de la espalda de la paciente, la parte inferior, perdón, y mira el rombo de Michaels y mira alguna anomalía en la forma, hágale cesárea. Si nuestro índice de cesárea es entre el 50 y el 60%, y queda más una, queda menos, o sea, cada país es diferente. Hay uno de los maestros que está ahorita en sexto grado con ustedes y me encantó mucho una plática que dio, porque los índices de cesárea van aumentando conforme el tiempo en el hospital donde laboran ustedes. Y él decía que era dependiendo de los autores, ¿verdad? Unos decían que era mejor los partos, otros la cesárea. Y él decía, no es mejor el hospital el que menos partos, el que menos cesáreas hace, el índice de cesárea baja, sino el que menos complicaciones y asfixiados tiene. Y eso es cierto. O sea, nosotros no tenemos que llevar la tendencia porque alguien, un país dice que es mejor el parto, otros dicen que es mejor la cesárea. Es independiente, tenemos que estar dentro del contexto. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Cada paciente es diferente y tenemos que ver eso. Entonces, lo primero, pedir ayuda. Deberíamos de tener un entrenamiento a todos y decir, como habíamos dicho, muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando esto pase? El Cristeller no se debería de hacer, está proscrito. Sin embargo, yo pregunto, no me vayan a decir sí o no. ¿Hacen Cristeller en el hospital donde laboramos? Por supuesto que sí.
¿Y usted, doctor Farrington, hizo Tristeller? Casi siempre. Y no decían que no, sí, pero cuando se iba el jefe, lo hacíamos, porque si no, se nos saturaba todo con un Cristeller normal, ¿no? Había un amigo que era fisiculturista, tenía 3 veces más grande el bíceps que yo, y imagínense ustedes cuando hacía el Cristeller, ¿no? Rompía hasta el cinturón. Entonces era una cosa como que una bomba Claymore hubiera explotado y era una cosa que no era prudente. Entonces, cada cosa en su momento. Esta es la maniobra que más se utiliza. La maniobra de Matt Roberts, la que llamamos de primer nivel. Y es bien sencilla de hacer. Aquí la está haciendo la paciente, pero nosotros por lo regular siempre vamos a tener a alguien que nos esté ayudando en el parto. Entonces, pedimos ayuda a cada uno de los que están a la par, una enfermera o el interno, y hacemos las piernas para que haya una hiperflexión de las caderas de la gestante. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Como habíamos dicho, lo que tratamos es, si no podemos reducir este diámetro, vamos a ampliar los diámetros maternos. Lo que aquí estamos haciendo es haciendo un cambio del ángulo umbrosacro y esto lo que va a tratar de hacer es que el hombro posterior pueda descender de mejor manera. Es sencilla, ¿no? Esta es otra maniobra que usamos casi todos los ginecólogos, ¿no? Porque son las más fáciles de hacer. Y es la maniobra de Masanti. Una tracción suave hacia abajo de la cabeza, es con 2 personas, ¿verdad? Y al mismo tiempo va a haber una presión suprapúbica tratando de desencajar el hombro anterior. Esto tiene que ser como hacia abajo, pero de forma oblicua, para decirlo así, de lado. Una variante que yo sugiero es que nosotros a veces no tenemos pues la habilidad de presionar con esto y esto a veces puede ser pues muy doloroso y no tenemos tanta tracción. Entonces, si nosotros lo hacemos con esta parte de nuestra mano y recto, entonces nuestro peso nos va a ayudar bastante. Es decir, si usted solo pone su mano así, no, pero si usted pone su hombro, su brazo recto, entonces todo su peso va a ser más fácil y al estar recto su brazo va a ser más fácil para usted. Ejemplo, nuestra masa muscular en los varones es un poco mayor que las mujeres. Entonces, a una mujer le va mucho más fácil poniendo su brazo recto, ¿no? Entonces, si hace esto, no tiene fuerza. Al ponerlo recto, le va a ir mucho mejor y con esta parte de aquí. Es una sugerencia, es una variación. Pueden intentarlo, ¿verdad? Y es importante practicarlo antes con un muñeco o algo porque ya estando ahí uno no sabe ni qué va a hacer. Pasemos a las maniobras del segundo nivel. La maniobra es un poco más complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a introducir nuestros dedos en el canal vaginal. Ya no son maniobras externas, sino ya vamos a tratar de eh, desencajar esto de otra manera. Entonces, lo que tratamos aquí de hacer es una rotación para tratar de desimpactar el, el hombro. Pero tenemos que entender que los hombros están impactados, entonces no va a ser tan fácil, ¿no? No va a ser tan fácil y eso lleva práctica. Ahora hay que entender, pero doctor, solo las disocias de hombros suceden en el 1% de los casos, por eso es que es una complicación que la mayoría de veces sí necesita de alguien entrenado, ¿no? Que haya tenido pues, una práctica bastante buena. Nosotros teníamos casi una distocia de hombros por turno. Y si eran unilateral no había pena, pero las bilaterales ya les contaré. Eh, esta maniobra, Jack McKeitner, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a tratar de hacer es la extracción del hombro posterior, que es lo que se conoce como la maniobra de Barnum. Y en teoría vamos a hacer una disminución del diámetro bisocromial de 2 centímetros y de su perímetro de 2,5. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que podemos tener una fractura de la clavícula y del húmero. Si nosotros, en este nuevo tipo de medicina y esta sociedad que está aquí, que nos mira muchas veces no como lo que somos personas que tratamos de ayudar,
y entender que esta es una complicación no predecible en el 90% de los casos y usted, por salvarle la vida al bebé, ocasiona esto, puede tener hasta una demanda. Entonces, todo tiene que estar bien documentado. El paciente hizo distocia de hombros, qué maniobras se hicieron, se hicieron las de primer nivel que son, no tienen tantas complicaciones con el bebé y entonces ya pasamos a esto porque no se pudo. Pero usted tiene que dejarlo plasmado para que vaya a evitar complicaciones, ¿verdad? Esta es la maniobra, esta es la forma en la que todos deberíamos de tener a los bebés normalmente. La posición en la que las tenemos, que es la posición de litotomía, es una posición realmente no anatómica para tener al bebé, no le va tan bien. Y la posición de Gaskin, miren, tiene una tasa de éxito del 83%. Es como que, por decirlo así, se pusiera una posición genupectoral la paciente, ¿no? Um, Pregunto yo, ¿tenemos en el hospital donde laboramos aquí un lugar para poner hacia la paciente? Pues no, ¿verdad? Pero sí deberíamos de tener ese entrenamiento de saber nosotros en qué maniobras vamos. Esta es tal vez la más efectiva, pero la que menos se hace. Y entramos a las maniobras de tercer nivel. Y estas maniobras de tercer nivel realmente eh, se deberían de hacer ya solo cuando hay una distocia de ambos hombros. ¿Por qué? Porque hemos dicho que pues, si realmente si la distocia es bilateral, no va a salir el bebé. La verdad, es algo muy personal, pero no. Eh, una fractura deliberada de la clavícula fetal, voy a decir algo. Cuando uno quiere fracturar la clavícula o el húmero para que salga el bebé, no se fractura. Así es. ¿Cómo cuesta? Es que es bien, es difícil, ¿verdad? Y cuando uno está tratando de sacar al bebé de una forma normal, pues es cuando se fractura. Entonces, realmente lo que deberíamos de hacer, yo en lo personal no sugiero esto de la fractura, no lo sugiero porque va a tener complicaciones, eh, pero si no hay un lugar, doctor, para hacer una cesárea, ese es el momento, usted le toca en el EPS, está en la montaña, ¿qué va a hacer? Pues entonces tiene que hacer esto, ¿verdad? Por supuesto, y por eso la estamos dejando aquí. Usted está en el hospital, hay espacio, hay quirófano, hay anestesiólogo, usted le hace la maniobra de Savanil. Y esta maniobra lo que usted va a hacer es reintroducir la cabeza. Cuando a veces era muy sencillo regresarla y a veces, créanme, que lo podíamos hacer hasta en sala de operaciones. Ya con la paciente realizada la cesárea, el otro colega jalaba desde la cesárea, por decirlo así, desde el útero ya con su abertura y el otro colega tratábamos de introducir. Y a veces era sencillo cuando lo metíamos a sala. Pero para que usted haga esta maniobra, ya la paciente tiene que estar en quirófano, ya con su anestesia para poderlo hacer. Si usted le regresa, reintroduce la cabeza y no la va a operar, pues yo creo que pues no tengo que decir lo que va a pasar, ¿no? El bebé va a morir. Las maniobras de tercer nivel que ya no se realizan por las complicaciones que hay, pero es importante que usted la conozca porque usted está en la montaña, no tiene nadie más y va a morir, pues entonces lo puede hacer. Y esto, hacer una sin fisiotomía, lo que habíamos dicho, pero esto era ya como que usted dice, miren, una obstetricia heroica, ¿verdad? Ya no se hace porque las complicaciones que va a tener la paciente, pero hay que entender que estamos en un país tercermundista donde no hay acceso a la salud, una buena salud, sino pues a una salud de no tan buena calidad como son los sistemas de públicos en nuestro país, ¿verdad? Eso no nos tiene que llamar la atención y dar pena decir lo que es totalmente cierto. Entonces, la esterotomía con la manipulación superior de los hombros, que es lo que hacíamos, pero esto ya es en sala de operaciones. Mis maestros, el doctor Hawk, en paz descanse, él contaba que con bisturí, el doctor Franco, agarraban el pubis y se iban los ligamentos y se abría y se iba a la vejiga y entonces salía el bebé, pero ya imagínense ustedes, en ese tiempo no había tanto avance de la urología y todo, entonces los pacientes quedan con complicaciones de por vida y después morían las mamás. Entonces, las conclusiones que puso aquí el autor dicen, grave y poco predecible mediante la valoración aislada de los factores de riesgo, es cierto. Es decir, usted tiene que estar preparado para una distocia de hombros
en la mayoría de veces no lo podemos predecir, ¿no? Y solo pasa en el 1%. ¿Cuál es la profilaxis? Cesárea electiva. Operamos pacientes que realmente no tenían una indicación real. ¿Por qué no vamos a operar una que sí tiene factores de riesgos? Miren aquí, justificada solo en macrosomía extrema. Sé que si miran el canal en otros países van a decir que qué estoy haciendo, que qué estoy diciendo, pero nosotros vivimos en Guatemala. Y estamos en una región donde segundo lugar con diabetes de Guatemala y primer lugar con obesidad. Y no hay educación y nuestro hospital, pues debido al la gran cantidad de pacientes que llegan y que no tenemos tantos quirófanos como en otros lugares, ni tantos médicos, entonces tenemos que aprender a prevenir para evitar complicaciones. Si se presenta la distocia, aplique un protocolo de resolución reglado y con personal entrenado. Entonces, esto es lo que realmente se debería de hacer. Entonces, ejemplo, ya eh, el otro año, ustedes ya son internos o este creo yo, entonces ustedes jóvenes llaman a los externos, miren, pues, ejemplo, yo soy el interno Farrington y vamos a tener un protocolo y hablé con mis residentes, cuando sea un sufrimiento fetal agudo, tal persona va a poner la Foley, tal va a llamar a sala, si es una distocia de hombros, rápido pedimos ayuda, tú llamas al R3, él llama al jefe, y llamamos a sala de operaciones PRN para que todo esté listo y vamos a hacer estas maniobras. ¿Cuáles vamos a hacer? McRoberts, Masanti, después tornillo de Woods, de ahí si no, entonces si es distocia bilateral, ¿qué hacemos? Si hay quirófano disponible y hay sala, pues entonces sí hacemos la de Sabanelli y, y, y ya estamos, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener eso para realmente hacerlo. Ahorita vamos a dejar de grabar para que podamos hacer nuestros cuestionamientos tranquilos.